En esta ocasión vamos a hablar sobre la concepción personalista del hombre. Esta concepción tiene fundamental importancia para toda la ética de la corporeidad, para los problemas éticos de la sexualidad y de la medicina. Ha recibido distintos aportes en varios momentos de la historia del pensamiento teológico y también filosófico. De hecho, ha sido el cristianismo quien ha insertado en la historia del pensamiento occidental la noción de persona, entendida como ser subsistente, consciente, libre y responsable. También se incluyen las verdades de la revelación relativas a la creación, a la concepción de Dios como un ser personal y que es también trascendente respecto a las realidades mundanas. La concepción del hombre como creado a imagen de Dios, es decir, capaz de entrar en diálogo con Dios y llamado a gobernar el universo a nombre y por autoridad de Dios, etc. Por su parte, Santo Tomás afirma que el alma está unida al cuerpo sustancialmente y no accidentalmente en cuanto a coprincipios. Eso implica que el cuerpo es humano porque está animada por un alma espiritual. El alma es la forma sustancial del cuerpo y de todo el individuo del hombre. Siguiendo el principio que el obrar sigue al ser, nos recuerda que incluso cuando el hombre obra solo con el cuerpo, es decir, algo que va más allá del pensamiento, actúa en forma humana y al mismo tiempo en forma espiritual. Con lo apenas mencionado, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, en el caso del embrión humano, desde el momento de la concepción es persona humana y por ende posee un alma humana. Y es persona incluso cuando no se exprese como tal, ya que posee en sí, desde el primer momento, toda la potencialidad de su obrar. De ahí que circunscribir el respeto y el derecho a la vida solamente en las fases del ejercicio de la vida moral, es decir, cuando se actúa, significa que la moralidad se explica solo en ciclos intermitentes, solo cuando el hombre actúa. Recordemos que el ser humano es estructuralmente una persona. Esta condición no depende de su voluntad, ni del pensamiento de terceros, sino de su origen, tal como hemos visto desde el principio. Se es persona humana desde el momento de la concepción. Continuando con nuestra reflexión, recordemos que es necesario asumir con radicalidad la cuestión de la corporeidad humana, porque podrían surgir las siguientes interrogantes. Los cuerpos humanos deformes, los perceptibles solo en un microscopio, como en el caso del embrión, cuerpos inertes y privados de signos de conciencia. Preguntémonos, ¿son seres humanos? ¿Son personas? ¿Sobre qué basar la dignidad antropológica, aquella que le pone en el mismo plano a los sanos y a los enfermos, al deforme y al anormal? El argumento sencillo, pero definitivo y decisivo para establecer quién es hombre y quién no lo es aquel de mirar el origen. El ser humano es aquel que nace de otros seres humanos. Es necesario considerar, por tanto, como persona humana a cualquiera que sea generado por otras personas humanas, con patrimonio genético humano. Y como vemos, es central en respecto a la corporeidad en todas y cada una de las fases de la vida de la persona, ya que ninguna tutela del yo, de su dignidad y de su integridad puede darse si no se tutela y no se respeta la corporeidad concreta del otro, aunque sea pequeño o grande. Concluimos diciendo que el hombre es un ser unitario, pero complejo. Es un individuo que tiene dos principios, cuerpo y alma, de modo que todo daño causado a uno de los dos principios se le hace a la persona en su totalidad. Además, el cuerpo es lo visible de la persona y debe ser tratado con dignidad, ya que posee una dimensión espiritual
que le coloca en un lugar privilegiado entre todos los seres vivientes, ya que es el único creado a imagen de Dios, por un lado, y el único capaz de tener autoconciencia gracias a su alma intelectual. Como ya dijimos anteriormente, el ser humano es persona desde el momento de la concepción por dos motivos. Primero, porque pertenece a la especie humana y porque desde el primer momento de su existencia le fue infundida un alma espiritual. Por tanto, la corporeidad del hombre, en la fase en la que se encuentre, en el estado que se presente, salud o enfermedad, debe ser respetado y tratado con dignidad.